Antes de lanzarnos a esta nueva aventura, quiero presentarme para que me conozcáis un poco más. Mi nombre es Íñigo Lavado. Soy cocinero y regento mi propio restaurante en Irún. Mi vocación es la de hacer disfrutar a los demás. Mi especialidad, construir momentos únicos. Considero tan importante como cocinar la propia experiencia en torno a la mesa, que sea cercana y divertida. Además, debo de confesar que me encanta, después de cocinar para mis invitados, estar con ellos y compartir nuevas vivencias. De esta idea nace Cocinando Emociones y hoy damos comienzo a esta nueva aventura. Cocinando Emociones, un recorrido por lugares, ideas, conversaciones y personas muy especiales, buscando lo que me mueve, la emoción de compartir. Y claro, como no podía ser de otra manera, alrededor de la cocina. Los retos que nos pone la vida suelen estar llenos de oportunidades, y aunque en este mundo tan revuelto y convulso sea difícil mirar hacia el futuro de manera alentadora, existen personas, causas y proyectos que cuando te mueven la fibra te llenan de ilusión, e inmediatamente piensas en que son ellos los que luchan en sus silenciosas batallas porque el mundo sea un lugar más justo, más alegre y más humano. Hoy nos encontramos en el Museo Cristóbal Balenciaga de Guetaria, un lugar emblemático para todos los guipuzcoanos y casa expositora del legado de este gran maestro de la moda a nivel mundial. A diferencia de los demás diseñadores de la época, Balenciaga era capaz de diseñar, cortar, moldear y coser un traje él mismo, y todo a medida, cuidando cada detalle para que fuera perfecto y pudiera brillar. Hoy, nuestros invitados hacen un poco de lo mismo, a su manera y teniendo en cuenta los talentos y capacidades de cada uno. Realizan una labor minuciosa, pensada y analizada para hacer ese traje que encaje perfectamente, para darles una oportunidad de trabajar, de superarse y de enseñar a todo el entorno cómo puede ser posible una sociedad más inclusiva. Quiero presentaros a Fran y Luisma, responsables del programa Pauso Berriak, una iniciativa de Atsegi Gureak para favorecer el desarrollo y crecimiento de personas con discapacidad intelectual en un entorno laboral ordinario. Bueno, Fran, Luisma, estamos en el Museo Cristóbal Balenciaga. Yo os pedí un sitio especial para vosotros. Claro, me habéis sorprendido. Me tendréis que explicar por qué estamos aquí. Ya, no esperabas, ¿no? Esto supera tus expectativas. Sí, ¿no? Me soléis sorprender habitualmente, pero bueno, lo de hoy me gustaría que me lo explicases. Bueno, a veces cuando nos juntamos con la gente y demás y nos preguntan, oye, ¿tú qué haces? Y yo, ¿tú a qué te dedicas? Y a veces salimos con... Yo hago trajes a medida, ¿no? Que es un poco por lo que estamos aquí, ¿no? Nosotros a otros niveles, no de costura, sino de trabajo, hacemos trajes a medida a las personas con discapacidad intelectual. Te lo vamos a explicar al detalle. Pues os voy a escuchar con todo el cariño. Almost 1 a.m. and the blinds are all shut. The lights are out. She's trying to get some energy. Almost that time. La verdad que este proyecto a mí me entusiasma y he conseguido incluso entusiasmar a todo el equipo. Yo creo que esto me viene de mi aitá, ¿no? Mi aitá fue pedagogo, mi aitá se dedicaba a la educación, trabajó pues para construir formaciones y él siempre ha creído que todos somos capaces de todo y que quienes verdaderamente tenemos que aprender somos nosotros porque
vamos a decir que ellos saben hacer las cosas y lo tienen claro. Bueno, o ver qué capacidades tenemos, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras capacidades e ir a un sitio a explotarlas al máximo, ¿no? En toda persona conviven las dos partes, la limitación y la capacidad. Hay que ver si podemos sacar lo mejor de cada uno, lo ¿no? mejor de cada uno. Our lives are bound to change. Almost 1 a.m. It's just us two in a room for 3. ¿Cuántos años lleva Pauso Berriak? Pues lleva desde 2010-11, ¿no? 2010, Con lo 7 cual, años, 7 años. Eso significa Joven. que lo que dice mi aita sucedía. Quiero decir, vamos a hablar de lo bonito y de las oportunidades, pero para que nazca Pauso Berriak yo creo que sí es necesario saber qué cosas sucedían, ¿no? Y ese rechazo. De una necesidad, ¿no? Al final el programa Pauso Berriak es una iniciativa de Atsegi Gureak en la que se detectan unas necesidades, Atsegi detecta unas necesidades de oportunidades laborales en el entorno laboral ordinario y que las personas con discapacidad que puedan trabajar donde quieran, donde puedan, y no son los recursos más protegidos, ¿no? Y de ahí surge eso. Abrir el abanico de oportunidades laborales. O sea, al final, nosotros, encontrar trabajo es difícil para todo el mundo, efectivamente, pero el tener limitado el tipo de trabajo que vas a tener, eso también es algo que se tenía que corregir, se tenía que abrir, se tenía que dar la oportunidad para cumplimentar un derecho que no deja de ser, en definitiva, ¿no? Por ejemplo, Juanpe, ¿no? Juanpe, que conoces bien, que es el nexo de estos 3 años que has empezado a decir antes. Juanpe siempre se ha visto como un camarero, siempre se ha querido ver como un camarero. ¿Por qué? Pues porque tiene la imagen de su hermano, que fue camarero. Claro, él solo pues lo tendría difícil llegar a ser camarero, encontrar los pasos que hay que dar, el camino que hay que buscar, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí surge Pauso Berriak para intentar unirnos. We were a lovely combination. You were safe, I thought no one Buenos días. could break. I realized I was wrong. You started wandering away. Yo siempre he tenido la ilusión y las ganas y la sensibilidad de querer construir este proyecto, pero había un salto, es decir, yo puedo querer pero no saber. Y si es verdad que Arantxa, a una presentación que tuvisteis en el Basque Community Center, Arantxa, mi mujer, pudo ir y llegó a casa y me dijo, Íñigo, ya está, si la ilusión que tú tienes de tu aita se puede hacer porque hay apoyo, hay profesionales que se dedican a ello y que te van a acompañar para que eso suceda. Y bueno, aquí estáis. Sí. Bueno, recuerdo que Arantxa fue y al día siguiente ya estábamos hablando. Sí, pues Pero qué casualidad que encontramos el traje a medida de Juanpe. Es decir, Juanpe quería ser camarero, Juanpe quería una oportunidad en el entorno laboral ordinario, que es lo que necesita mucha gente como Juanpe, un entorno hostelería, porque conoce y demás, y casualidad ese día nos encontramos contigo. Sí. Se ordena todo para que funcione. Y 5 años después seguimos hablando de Juanpe como el camarero que tienes allí en tu restaurante. When I shut my eyes, I can see you staring back at me. Tú cuando lo cuentas en el restaurante al equipo, pues es muy bonito, pero a todos nos entran las dudas, pero estaremos preparados, pero sabremos hacerlo y digo que sí, que hay un equipo que va a venir con nosotros, Que yo que no en estoy ese formado caso para fue esto. Juani, que luego venís vosotros, que van a estar con nosotros, que van a estar con Juanpe, y la verdad que ahora el día a día, cuando Juanpe se va de vacaciones, se le echa de menos, porque aporta algo especial. Este fin de bien, ¿no? También habéis ganado los partidos, has dicho, y todo. Es importantísimo, es que no tendría sentido si no aportase trabajo, si no hiciese un trabajo con valor y que cuando falte se note. Yo eso eso es lo decimos muchas veces importantísimo. cuando nos dice, joder, se ha puesto enfermo, lo hemos notado, porque claro, hemos dejado de hacer esas tareas y ahora las hace él, ¿no? O ella. Y digo, pues mira, chico, me parece, lo siento por ti, pero me parece fenomenal porque esto da sentido
de que el contenido que tenemos, o sea, el contenido que desempeñamos en las empresas es algo necesario. ¿Cuánto de importante, aparte de lo que nos pueda mostrar, es para Juanpe? Para él es orgullo. O sea, él cuando va al taller, que combina el taller de Gureak con restaurante, y habla con sus compañeros, siempre dice: yo trabajo en el restaurante de Íñigo Lavado. Se hincha, crece. Sí, sentimiento de pertenencia, él ¿no? se gusta, El sentimiento de lo que pertenencia. se llama el sentimiento de pertenencia a una empresa, ¿no? Bueno, y al final la oportunidad que tiene Juanpe en tu restaurante, como muchas otras personas en otras empresas, es de un desarrollo impresionante a nivel personal, de autoestima, confianza, a un nivel social, relaciones sociales, relaciones laborales que en otro entorno no se podría hacer. Y luego es ejemplarizante también. Es decir, si Juanpe muestra ese sentimiento de orgullo, de pertenencia, de voy a un sitio que si no estoy, joder, ¿no? O sea, hago un trabajo, ¿no? Soy camarero, soy ayudante camarero de Enrique, ¿no? De su compañero, ¿no? Para otras personas del colectivo también visibilizamos que es posible. En cierta manera, hemos buscado lo que verdaderamente Juanpe sabe hacer bien. Eso es. Porque hay cosas que no sé hacer, pero yo, tú y todos. Cualquiera. Y lo que tenemos que ver simplemente en qué soy bueno, ¿Qué que es lo que nosotros nos preocupamos nosotros mismos, de decir, yo quiero hacer esto porque tengo habilidades en esto. Pues ellos las tienen y un montón. Eso es, eso. Y en el momento en el que ves eso, dejas de ver lo otro y normalizas. Juanpe es uno más en el restaurante, como cualquiera de nosotros, y el comportamiento es de una normalidad Y si total. encima sumas un poquito el trabajo de sensibilización, ¿no? y de apoyo que se le da a esa actividad a Juanpe, a tus compañeros de trabajo, a ti mismo y demás, todo eso hace que el concepto de discapacidad es que desaparezca. Well, this is music, this is how I use it. It makes you move and move the movement. This is how I focus, knowing it's not hopeless. But it sure starts with me and ends on a whole note. Musical medicine, this is my healing. For past and present, future things to come. A mí me encanta cuando habláis de traje a medida, y lo que sobre todo me gustaría saber es cuáles son esos procesos para coser ese traje. El hacer el traje a medida, el buscar el traje a medida, significa que vamos a conocer a las personas para ver dónde tienen esas capacidades, esos talentos, esas habilidades. Sumamos eso a los anhelos, a los gustos, ¿no? a lo que quieren las personas. Durante 4 o 5 meses trabajamos sobre todo esto para, una vez que tenemos toda esa información, buscar el traje a medida. En este caso el traje a medida no es un traje, sino es la empresa adecuada. Vamos allí, empezamos a trabajar. El proceso de inclusión sociolaboral, al principio hay mucho apoyo intenso, que es lo que más o menos explica, que es la primera fase, ¿no? Cuando Juanpe llegó al restaurante, no llegó solo. No, con Juani, llegó solo, vamos, con- Juani estuvo, no sé si mes y medio, Mes y 2, medio. pero vamos. El tiempo Como necesario que comía todo con para nosotros organizar, igual. Eso es, para organizar. Eso, Es una sombra. ¿qué consigue una Juan? sombra. Que Juanpe esté tranquilo, que vosotros estéis tranquilos, que ella vaya viendo un poco las oportunidades de tareas nuevas, esa disección de tareas. A partir de ahí, el objetivo es la inclusión, por lo tanto es la autonomía y la independencia. Si no, no tendría sentido, no sería sostenible, ¿no? Entonces, Juan va desapareciendo poco a poco, hasta que ya Juanpe pues es autónomo con el resto del equipo del trabajo. Eso es. Sí que estamos con vosotros todo el año o todo el rato. Y tejemos, y ahí volvemos un poco al motivo de estar aquí, una red natural de apoyos. La red natural sería, en este caso, la persona como eje, y alrededor pues tendríamos la empresa, que es el lugar donde se organizan y suceden las cosas y se articulan, y luego también la familia, porque es un programa que hacemos entre H y Gureak. Y la verdad es que está muy bien cosido todo, porque funciona muy bien. With humbling our egos. What is the medicine for cultural wounding? Has its moments, has its melodies, has its time. ¿Y os encontráis dentro de las empresas las puertas abiertas? ¿Cuesta entrar? ¿Cuesta convencer? Bueno, ¿Lo tienen claro? ¿Qué los se miedos da? una iniciales, cosa, el una- respeto una- inicial, ¿no? Una vez que se entra ya no se puede salir, si lo sabes tú bien. Sí, Sí, pero pero porque engancha y porque de verdad te das cuenta que son necesarios. sí, muchas veces hablamos de esos beneficios, ¿no? que tiene, hablamos siempre de los beneficios para la persona, ¿no? El crecimiento de la persona, además, pero tiene muchos más beneficios, es decir,
Joder, yo soy mejor persona desde que trabajo en Pau Saberriac. Yo me siento mucho mejor porque creo que lo que estoy haciendo es positivo. Pero es que, igual que lo siento yo, lo siente mucha gente que está trabajando, que colabora en las empresas, ¿no? Que son compañeros de las personas con discapacidad. Para que vosotros hagáis lo bien que hacéis vuestro trabajo, ¿de dónde os viene? Bueno, a ver, al final hay una cosa que yo creo que nos une mucho a la gente, y es que a las personas nos gusta ayudar a las personas. Eso, para mí eso es así. Y sobre todo si te sientes agradecido y tal, ¿no? Y eso es algo que con personas con discapacidad intelectual lo obtienes desde el momento uno. O sea, la importancia que tienes tú para la persona y luego lo que ella te da a ti. Waste your hate, rather gather and create. Be of service, be a sensible person. Use your words and don't be nervous. You can do this, you've got... Supongo que el proyecto no habrá sido un camino de rosas. Sí. Bueno, tú piensas que hace 55 años a las personas con discapacidad se las tenía escondidas. Era un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de como que eran enfermas, ¿no? Esa evolución de la asociación de Atsegui, impulsora de este programa, de salir a la calle y de dar voz y voto a estas personas, ha sido la evolución constante en todos los ámbitos, ámbito de educación, ámbito de vivienda, en todos los ámbitos. En educación, por ejemplo, nadie se plantea si los niños y niñas con discapacidad tienen que compartir aula o no. Eso es así desde hace muchos años ya. Nosotros lo que esperamos de cara al futuro sería eso, ¿no? Que las empresas vivan como algo normal, ¿no? El hecho de que en sus equipos, por supuestísimo, y no deba ser de otra manera, tengan a personas con discapacidad intelectual colaborando. For past and present future things to come. No sé si sabéis, yo creo que sí, que esto consiste en que me encanta saber de vosotros y venir a donde vosotros más cómodos os sentís, pero que ahora os toca venir conmigo a la cocina. Ya habíamos preparado algo. No, pues nos lo liamos. Yo creo que, Jolines, en un programa como este, donde hablamos de personas con discapacidad, los protagonistas son ellos. Y los que tienen que estar en la cocina contigo son dos personas, yo creo que... Martín y Marta. Martín y Marta. Marmar. Nos libramos, pero vamos, salimos corriendo además. Sí. ¿Y con quién voy a cocinar? Pues vas a cocinar con Martín, que es un chico de Arrasate. O sea, te vamos a hacer moverte más todavía. Martín está trabajando en la residencia de ancianos, en Turbide Goicha. Sí, vamos, si es así, me gustaría ir a verles a donde ellos trabajan y ver, bueno, a compañeros de Juanpe. Eso es. Y entonces tengo que ir a Arrasate a buscar a Martín. Eso es. Lo que está aportando él allí es salud, alegría, vida, trabajo, o sea, muchas cosas. Y luego Marta está en una fase previa, está en la formación. Ella está en la expectativa de qué voy a ser, cuál es mi traje. Estamos midiéndola, estamos haciéndole su traje, ¿no? Todavía no inició el proceso. ¿Dónde? En Villamari, en Gros. Una villa de Atsegui, donde de inicio se empezó la formación allí, ahí seguimos. Y donde, bueno, vas a poder ver un poco... estamos conociendo a Marta para intentar buscar su traje a medida, su mejor empresa. Además conocerás a los 9 compañeros que tiene Marta en la formación, que ahora en estos momentos hay 11 personas, 11 personas. Pues nada, entonces lo suyo es que vaya a buscarles, que vea lo que hacen, que me encantará. Bueno, por ahí ha pasado Juanpe, entiendo. Eso es. Y nada, que cocinen conmigo, a ver qué preparamos. Vamos, os iba a preguntar a ver qué queríais. Ambicioso, cocinar. Son de morro fino. Sí. Ambicioso, sí. Te lo vas a tener que currar. Cúrratelo, porque si no vas a salir en periódicos. Ahora vamos a conocer de cerca estas dos historias. Nos dirigimos hasta Arrasate a conocer a Martín y su experiencia trabajando en una residencia de personas mayores. Y luego viajaremos hasta Donosti para visitar a Marta y que nos cuente cómo se prepara para su futuro trabajo. ¿Qué pasa, Martín? Un abrazo. ¿Qué tal? Bien. ¿Aquí hemos venido? Sí. A verte. Te hemos pillado mi Fran. To see what I could see, my black shroud holding down my feelings, a pillow for my enemy. Todo ahí, si comes, desayuna y para todos.
cuidas mucho? Sí, mucho, a todo el mundo. Sí, sí. Sí. Aparte de todas las tareas que hace muchas, es muy organizado y muy autónomo en todas las tareas, lo que más destacaría yo de Martín es lo bien que se relaciona con todos los residentes. Es muy pincho. Bueno, tú también. ¿Qué equipo es? Que es del Atleti. Sí. ¿Del Atleti? Joder, además a rabiar. Es del Atleti total. Y luego tiene también, El le gusta pelota. mucho la pelota. De Aymar. De Aymar, tiene camisetas de Aymar. De Barriga. Como es muy chulito él, cada día nos viene luciendo una camiseta de cada uno. Be my fantasy. Se puede ser organista, ayuda a la gente, los baberos. Recoger todo el Sí, sí, desayuno, sí. bajamos a... Hay nasias, peluquerías, tenemos misa también, o sea que. Joder. Ahí está todo. Buenos días, Martín. Siempre la mano, lo primero, ¿verdad? Así, Ese. ¿verdad? Y después un besito. Chic, chic. Captain of my feelings, the only thing I wanna believe. Bueno, Martín, a mí me has dejado impresionado. Pones el desayuno, recoges el desayuno, les cuidas a todos, les bajas al gimnasio, les bajas a la peluquería, con cada uno tienes un tema de conversación. Jo, ya puedes estar orgulloso, ¿eh? Sí, para todo el mundo pasa. Y sobre todo, te quieren mucho. Sí, mucha gente. Pero ya te digo, eres la alegría. Sí. Oye, yo lo que quiero ahora es cocinar contigo. Vale. ¿Sí? Le digamos a Neves. Almost 1 a.m. and the blinds are all shut. The lights are out. She's trying to get some energy. Hola, Marta. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? When I Ay, look at ¿me das 2 besos? Sí, ¿Qué tal? bien, muy bien. ¿Qué ganas de verte? Ya, y yo a ti. Qué guay, Sí. qué bien te veo ahí con Ya. el ordenador. Sí. Cuéntame. He hecho una cosa para el viernes que viene, Sí. que hay como lunch aquí para seguir el curso. Pues te voy a decir una cosa, yo con el ordenador no me llevo muy bien, O sea, esto. Y a ti te veo aquí, vamos, que lo tienes todo. He puesto los nombres de todos los profesores y todo esto. Y luego, pues también, pues he puesto también en esto, los técnicos seguimientos de las prácticas o así, en la formación que hemos hecho. Hemos hecho un montón de cosas y luego conocer a tus compañeros. Hola. Y él es Ander. Ander, ¿qué tal? Room 4-3 at war with possibility. Qué majas, Juani, ¿eh? Sí, joder. Sí, a tope. Sí. Esto es un ejemplo. Sí. Cuántas cosas bonitas me dicen, ¿eh? Sí. When the seasons change along with our lives. Para saber qué es lo que es Villamari, Sí. voy a enseñar cómo es. Ah, pues sí, yo te acompaño. El edificio y todo. On the 1st of December, the first thing I notice is that look on your face. You tell me you love me. You tell me you love what's happening, and I know our lives are about to change.
Bueno, Marta, me ha encantado ver Villamari, verte con el ordenador, enseñarme todo, la verdad que qué guay. Pues la verdad que ya puedes estar contenta, ¿eh? Pues sí, estoy muy contenta y agradecida también de que estoy aquí y para ayudar a todos. Te voy a decir una cosa, ahora nos toca cocinar juntos, ¿eh? Sí, a cocinar juntos. ¿Te apetece Sí, venir a la claro. cocina y preparar esas cositas ricas que tanto te gustan? Sí, claro. Así, vemos cómo lo que se conoce como una discapacidad intelectual puede convertirse en beneficio y aprendizaje a todos los niveles para quienes intervienen en esta experiencia. Ahora es momento de llevar a Marta y Martín a conocer mi cocina. Allí quiero preparar con ellos esos platos que tanto les apetece probar. Hoy prepararemos unas manitas de cerdo con una salsa vizcaína con tomate, muy sabrosa, que le debe de encantar a Marta. También vamos a preparar un puré de patata muy sencillito, que es cocer la patata después de cascada y con un buen aceite de oliva bien escurrida la patata, vamos a romperla con esa sal Maldon y ese aceitito. Terminaremos con un bizcochito, nosotros le llamamos financier, y los haremos de chocolate blanco, chocolate negro, frambuesa, fresa, almendras, según el gusto de Marta y Martín. Terminaremos pintando un cuadro con esa comida y esos aderezos que utilizamos todos en nuestra cocina. Yo creo que hoy vamos a aprender todos un montón. Bueno, ya estamos en la cocina. Qué ilusión de estar con vosotros. Sí. Sí, mucha ilusión. ¿Estáis contentos? Sí. Sí, estoy contento y al estar trabajando está bien. Sí. Sí. Bueno, oye, me habéis impresionado en la residencia, en Villamari, me ha encantado estar con vosotros, que me enseñéis todo. Sí. Una pasada. Sí. Ya podéis estar orgullosos y contentos. Eso es. Esa es. Bueno, ahora nos toca cocinar. Esa es. Sí. ¿Nos ponemos el gorro? Sí. Sí. Vamos allá. Perfecto. Ahí. A ver. Ahí. Y yo también. Bueno, vamos a explicar. Vamos a preparar esas manitas que tanto te Manitas gustan. de cerdos. Manitas de cerdo. Eso. Y aquí tengo el agua El y agua. el caldo para cocerlas. Vale. ¿Vale? Después de cocerlas, vamos a hacer esa salsa de tomate tan rica que te gusta a ti. Vale. Y al mismo tiempo vamos a pelar las patatas porque vamos a hacer un puré de patatas y vamos a empezar con eso. Vale. Vale. ¿Queréis saludar antes de empezar el programa o qué hacemos? Sí. Sí. ¿Empiezas tú, Marta? Venga, ¿a quién? Pues saludos para familiares, amigos, la luz y la alegría. Y lo seguro también para mis enfermeras, mi doctora Izaskun, porque me ha cuidado mucho y porque me han tratado bien y gracias por escucharme. Qué bien. Yo, para mi familia, a mi primo de Patelaita, la madre, parte para mi grupo de danza, a mi música, a todo el mundo y estoy emocionado para hacer esto, para la cocina, para mi familia, para la regi, para mi familia y para luchar. Yay, pues ahora somos los tres chef. ¿Qué os parece? Bien. Bien, pues venga, vamos a empezar. Dale y pon al 8. A 8, ¿no? Al 8. Ahí tienes. Bien, aquí tenemos... Escucha, no. Ahí. No, Sí, dale, no, dale bien. Y ya Vale, está. ya está. Mira, Marta, tenemos el caldo. Vale. Le tenemos que echar a ese caldo pimienta. Ah, Vete vale. echándosela, Martín. ¿Así o...? No todo, vuelca todo. Ah, vale. Ahí, bien. Además de pimienta le vamos a echar unos ajitos. Vale. Marta ya ha empezado con el puré de patata, pero qué maravilla. Bien, y ahora vamos a añadir las manitas. Vale.
mételas con más cuidado para que vete cogiendo, para que no salpique. Coge. Vale. Fíjate sobre todo. Las sumergimos, una, la siguiente, 2 y 3. Vale, ahora ponle la tapa. Muy bien. Vamos a ver. Las manitas tienen que cocerse, si lo hacemos en olla a presión, aproximadamente 1 hora y media. Y si lo hacemos en una cazuela, porque hay quien no tiene olla a presión, pues unas 3 horitas y media más o menos. ¿Vale, Marta? Sí. Así que ahí las tenemos. Tú ya has empezado con el puré de patata que vamos a hacer. Sí. Jolín, ¿cómo te veo ya? Vamos a pelar las patatas. Vale. Conforme ella las pele, tú las vas a ir cascando. Vale, Y lo así. que vamos a hacer es poner este agua que tenemos vale. ahí atrás, al 8 también, Vale. y vamos a añadirle un buen chorrito de aceite. Vale. Ahí, añádale un buen chorrito Primero de aceite. y sal. Vale. Ahí. Y ahí es donde vamos a cocer las patatas. Vale. ¿De quién es esta receta? De mi amachi. De tu amachi. De que solía hacer ella, pero no le echa el ave creme. Y luego pues el Vale. laurel tampoco no Vale. le echa. Vale, pues nosotros también se lo hemos quitado. Y en vez de ave creme, lo que vamos a añadir es caldo. Entonces, la leo. 2 kilos de manitas de cerdo, 1 kilo de tomate, jamoncito que tenemos ahí, Está bien. chorizo que tenemos ahí, un poquito de ajito que tenemos es. ahí. Eso es para la salsa, Vale, ¿vale? vale. Porque cocer las vamos a cocer aquí. Lleva un poquito de cebolla, que la tenemos aquí, Sí. y los ajitos. Vale. Así que nada, pimienta que le echaremos al final y ahí tenemos todo. Oye, Martín, ya se nota que has hecho tú un curso de cocina, ¿eh? Te veo ahí que Sí. tienes el cuchillo, vamos, lo tienes dominado. Sí, yo he nominado de todas las carillas de carillas de cocina, porque tengo hecho almóndigas, ¿Has hecho tortilla de curso de patata, sí. También tengo macarrones, lentejas y puré. Eso, y luego verte cómo les preparas el desayuno a todos en la Sí, residencia. eso es. Ese remango que tú tienes, impresionante. Está bien. Hay que ayudar a la gente cómo hacerle trabajar, hacerle bien hecho desayuno, corta de pan, para comer esto, yo pongo. Y sobre todo, la alegría que les das. Y cómo te quieren. Muchas. Muchas me quieren, sí, sí. Sí. Ya te he visto yo darles muchos musos. Hombre, a toda onda. ¿Cómo te quieren? Mucho. Hombre, claro. Eres la alegría, me han Sí, dicho de la eso residencia, es. Así que, Y me gustan a mí canciones de todo. sí, sí, sí. Me gusta cantar, me gusta de todo, me gusta bailar y para todo. Y para tocar instrumentos también. ¿Sí? Sí. La alegría. ¿A ti cuál es tu ilusión? Pues ser secretaria de la Carle, que es mi amigo y quiero hacer las prácticas en ayuntamiento. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaría trabajar en el ayuntamiento? Sí. Oye, yo te voy a decir una cosa. Yo en Villamari te he visto trabajar, primero, muy ordenada Sí. y hormiguita, hormiguita, ¿eh? Tú eres de Sí. las que no se te olvida nada de nada. No. Y con el ordenador, cuidado, ¿eh? Ya eso es. Mira, te voy a decir una cosa. Yo nunca he destacado en nada y siempre Ya. ha habido gente que ha hecho mejor que yo las cosas, pero ¿sabes lo que he hecho yo siempre? ¿Qué? Tener mucha ilusión, que es la ilusión que tú tienes. Ya. Y luego he trabajado siempre mucho y esas dos cosas Sí. son muy importantes para conseguir tus sueños. Ya. Así que estoy seguro que algún día lo vas a conseguir. A ver. Seguro, seguro. Ya verás. Ya quedaremos y me lo contarás. ¿Eh? Vale. ¿Y tú, Martín? Muy bien. Ahí estoy. Tú eres un deportista, ¿eh? Sí. Yo soy nadador de piscina. A tope. 2 semanas. El martes y los jueves. Porque hago para adelante, para atrás y brasa y para todo. Pero si tienes que terminar agotado, si yo te he visto subir para arriba, para abajo, Hay que hacer, a la tío. peluquería, Hay que- al deporte, les llevas a un sitio, les llevas a Sí, otro. ¿Y yo- tienes todavía fuerza para...? Sí, hay que ir para todos lados. Pero después de eso no estás cansado. No, yo no. Si viene la gente para comer, estoy diciendo. Bueno, Marta, ven. Vamos a hacer ahora el puré de patata. Levanta la cazuela con cuidadito, que está caliente. Cógela bien. ¿Puedes? ¿Quema? Sí. Sí, ayúdale, porque... La cojo, mira. La voy a poner aquí.
Y ahí es donde vamos a cocer la patata. ¿Te parece? Sí. Bueno, le queda a Martín muy poquito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agua, aceite y sal. Sí. Cocemos la patata hasta que esté blandita. Y Vale. luego vamos a hacer tú y yo el puré. ¿Te parece? Vale. Perfecto. Bueno, Martín, lo has hecho todo perfecto, ¿eh? Sí. Bueno, Marta, mira, ya tenemos el agua hirviendo. Vamos a echar las patatas. Échalas dentro del agua. Ahí, todas. Bien. Perfecto. Ponemos la tapa y subimos el fuego. Lo que vamos a hacer ahora es dejarlas cociendo hasta que se queden blanditas, que lo miraremos, ¿vale? Vale. Y ahora, mira, aquí tenemos ya las manitas. Las manitas, Fíjate, vale. fíjate cómo están, míralas, qué blanditas. Oh, qué buena. Mira, Sí. mira. Sí, sale bien, ¿eh? ¿Has visto qué blanditas Sí, 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 están ¿Y esto? blanditas. Para chuparse los dedos. No te digo. Yo chupo así. ¿Cómo? Bueno, hemos pasado las manitas que estaban frías Eso es. por harina. Sí. ¿Cómo has dicho que había que hacer? Hay que hacer dos veces bla, pero... Para que tenga muy poca harina. Eso es. Y luego por huevo. Eso Sí. es. Y ahora lo que hay que hacer es en un aceite muy caliente, dorarlo. Vamos a hacer de una en una, Pero una, vale. ¿vale? Pero hay que ayudar entre que... Con la espumadera y una cucharita. ¿Veis? Y ya estarán listas para añadírselas a la salsa. Vale. Qué buena pinta tiene, ¿eh? Sí, mucho. Sí, tiene buena pinta. Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, pues sí. ahora nos toca triturarla. Muy suavecito. Mira, Al de arriba. Déjalo ahí. Dale, al botón de arriba. Este no, el de arriba. De arriba, de Ahí. arriba. Ahí. Si no te ayudo, ¿vale? Eso es. Si Vaya no ves- pinta tiene la salsa. Y No, si, no levantes mucho que nos salpica. y si Siempre no abajo. puedes, avisar a nosotros. Martín, Hay que ayudar, si no... siempre. Siempre. Tú, ayudar siempre. Bueno. Bueno, ¿cómo sale ¿Cómo ahora? está eso? Buah. Bueno, chaval, así va a Esto hay ser que bueno. probar, Martín. Esto hay que probar. Así que aquí tenemos el mortero. Toma, Marta, el tenedor. Sí. Y ponte aquí. Y con Martín te vamos a ir dando lo que son las patatas. Entonces, las patatas, Vale. Martín, aquí ya están cocidas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar. Hay que sacar y escurrirlas bien. Sí. Te voy a dejar esto y se lo echas aquí en el mortero. Mira, échaselo aquí. Vale. Échalo aquí. Ahí. Bien. Un poquito más. ¿Ya has visto qué bien está? No tanto no, un poquito menos. Un poquito menos porque tenemos que hacer puré. Así. Ahí. Así. Ahí. Un buen aceite de oliva virgen. Y sal de escamas. Ah, vale. Entonces, ella va a ir rompiéndolo. Mira, y tú le vas echando. Ahí, a ver. Ahí. Ahora para. Ahora un poquito de sal. Marta revuelve bien, desde abajo para arriba. Ahí. Vale, ya está. Así. Ahí, ya más, ¿no? Qué buena pinta tiene ese puré, ¿eh? Sí, está bien. Igual. Recién hecho. Eso en casa fácil para hacer todo el mundo. Eso es. Y ahora, Un poquito de perejil encima. el perejil. Ahí. Muy bien. Bueno, oye, me ha encantado, vaya pinta tiene Sí. estas Sí. manitas, Sí. el puré. El puré, la panita... Pero no solo vamos a hacer esto hoy, ¿eh? Ya. Porque ¿qué vamos a hacer ahora? Marta, ¿qué vamos a hacer?
Magdalenas. Magdalenas. Oye, ¿has escrito tú esto, Sí. Si escribes mejor que yo. Marta, antes, vamos a contar un secreto. Antes he puesto yo el título. Sí. Te he visto escribir a ti y lo he borrado. Porque tu letra es más bonita que la mía. No, pero es que está impresionante. En plan elegante. No, pero escucha, es que está recta todo. Va, bla, 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 bla. Impresionante, ¿no? Sí. ¿Cómo no vas a ser tú secretaria y lo que quieras? Ya. Marta? Ojalá que sea así. Hombre, trabajando con esa ilusión seguro. Sí. Bueno, vamos a hacer las magdalenas. Vale. ¿Os parece? Sí. Vamos allá. 400 gramos de azúcar. Venga, Martín. Ahí. Así. Vale. 200 gramos de almendra. Vamos ahí, te voy a echar. Espera. Ahí, echa así. Bueno. Otros 200 de harina. Ahí. Y ahora tenemos que echar un poquito de levadura, Vale. que es un sobre, y un poquito de sal. Vale. Ahí, echa todo. Perfecto, ahí tienes. Vale, una vez que lo tenemos así, tenemos que echar, Marta, échale tú la glucosa. Se puede sustituir, si no tenemos en casa, por miel. Vale. ¿Vale? Ese por miel. Y son 100 gramos. Toma, ayúdate 100. con esto, Marta, porque está pegajoso. Mira, Es pegajoso. ayuda, empújalo así tú. Mira. Mira, así. Así mejor. Ahí, vamos allá. Hay que hacer. Ahí. Ahí está, muy bien. ¿Ves? Sí, Es parecido a la miel. Eso es, tipo... Yo también he hecho con miel, ¿eh? Ah, muy bien. Y ahora tenemos que añadir las claras, que son medio kilo de claras. Las he hecho por aquí. Y Marta, la mantequilla que tenemos ahí, que es mantequilla que la hemos fundido. Así, échala así. Ahí. Perfecto. Y lo vamos a mezclar aquí. Entonces. Y ahora hay que darle despacito. Ah, pues Dale sí, al uno. Al uno. Esto... Vale, ahí. Poco a poco. Un poquito más, vale. Ahí. Esto así. Si ya lo tenemos. Aquí tenemos la masa de bizcocho. Muy bien. Muy bien. ¿Habéis visto? Sí. Ya lo hemos metido en las mangas. Sí. Y ahora Sí. esto está ya casi para rematar. Eso es. ¿Os parece, Marta? Sí. ¿Arrancas tú? Venga. Vamos allá. Vamos, es que ya no solo escribes bien, si es que no te pasas ni la línea. Y ahora las vamos a hacer de lo que queráis, porque las podemos hacer de frambuesa. Vale, la rosa... Bueno, perdona, La de fresa. frambuesa, de mora, de fresa, con almendra, Vale. con chocolate negro vale. o blanco, Vale. ¿vale? Y con esto ya tenemos el primer plato y el postre. Vale. Está, vamos. Ya. Alguno es de tutti frutti. Sí, eso es. Bueno, voy a poner esto aquí. Sí. Esto y esto, ya está, ¿eh? Vale, has vaciado todo. Ahí, perfecto. ahí. Venga, ahí. ¿Lo metemos? Sí. Sí. Vamos allá. Ya está. Abres, Marta. A ver, limpio yo mi torta. Aquí. Abajo. Agarra bien, no te quemas. Ahí. Venga. Ahora. Toca. Bueno. 15 minutitos para que no se nos olvide. ¿Os parece? Sí. Bueno, rápido, ¿eh? Venid para aquí. Ahora vamos a hacer una cosa que yo creo que en casa todos los aitas con sus hijos Eso es. van a poder hacer. Vale. Y es pintar con comida. Vale. Vamos a hacer un dibujo que huela. Vale. Quiere decir que después de haberlo hecho, Sí. cuando lo pongas en el cuarto te va a oler a un montón de cosas. Vale. ¿Vale? Yo os voy a dar pistas de cómo hacerlo y luego lo rematáis vosotros, ¿vale? Vale. Vale, una Lo vez. primero que tenemos que hacer es pegamento. Pegamento primero. Pegamento. Se coge un poquito de agua y dale vueltas.
se le echa harina. A ver. Bien, échale. Ahí. Mezcla bien. Dale fuerte. Así. Ahí. Ahora. Y aquí tenemos un montón de cosas. Sí. Tinta de chipirón. Chipirones. Tenemos un colorante para las paellas. Tenemos unas lentejas. Tenemos anís. Tenemos quinoa. Tenemos chile. Tenemos orégano. Tenemos pimienta, café, laurel. ¿Has visto cómo huele el laurel? Ah, sí. Y mira el orégano. Esto huele como a las pizzas. Eso ya sabía. Esto ya... Huele. Ya. Huele. Sí. ¿Eh? Bueno, pues mirad. Vamos a ver. Déjame un poquito así. El primero... Yo os explico cómo y luego hacéis Eso vosotros, es. ¿vale? A ver cómo. Venga, un poquito más para aquí. Mira, ¿vale? Cojo un poquito de tinta y voy a pintar. Por las esquinas. Os voy a pintar Eso es. unas montañas. Sí. Vamos a ver. Vamos para allá. Alguien... Vamos a ver. Alguien Porque aquí hay algo de sorpresa que ya hemos hecho. Ya hemos hecho ya, menos mal. Era ahora. Mira qué pinta, mira qué pinta, mira qué pinta. Mira qué pinta tienes. Sí, tiene una pinta estupenda. Vaya. Martín? Sí. Buen chaval, pero... Sí. Ahora hay que dejar el río, tío. Hay que esperar un poquito para ir desmoldándolos. Y en un momentito se van sacando así, fíjate. Pero... Mira. ¿Veis? Con la mano. Hay que sacar. Hay que sacar así, mira. Muy bien. Dos. El de arriba. Con cuidado. Venga. Vamos a presentarlos. Vamos a Espera. Y ahí por aquí también, ¿eh? Hay que agarrar de abajo. Ahí. Toma. Ahí. Vamos colocando. Vaya bandeja. Toma. Aquí, ¿cómo haces? Ahí. A ver. Esto ya... Y ese es el último. ¿Sacas, Martín? A ver, te ayudo. Ay, espera, Ahora. Vamos a ver. Listo. Limpiamos esto. A ver, Marta remata con el azúcar glass por Sí. encima y Martín un poquito de almendrita. Vale. Coge más azúcar, Marta. Ahí. Perfecto. Así. A ver. Pero qué bandeja más chula. Esto luego hay que probar, ¿eh? Esto a la gente te va a gustar. Vamos. ¡Qué maravilla! Oye, súper orgulloso Sí. de conoceros Sí. y de ahora ya ser amigo vuestro. Sí. Vale. Así que me ha encantado estar con vosotros Sí. y saber, y ojo, este es el principio, ¿eh? Ya, esto ya hay que enseñar a todos. Y nosotros tenemos que seguir en contacto. Sí. Y bueno, y también a los cámaras, para ti y para todo el mundo. Para también. Y en general es para ti. Sí, porque aquí hemos trabajado muchos, ¿eh? Eso es. Yo también quiero agradecer a las cámaras también. Y por supuesto al cocinero que hemos hecho también con él y le queremos mucho, ¿eh, Martín? Sí, mucho. Y para general, para el cocinero. Porque es importante para ti. No, los importantes sois vosotros. Yo por nosotros también. Y para mí es Eso importante es. para ti. Eso es. Es para general. Para tener un buen recuerdo de Eso que es. estamos aquí Eso es. todos y con el cocinero tan guapo que tenemos aquí. Eso sí sería un lujo. No voy a aguantar el tipo, ¿eh? Yo creo que... ¿Eh, Martín? Sí, eso está bien. Para mí es importante. Para mí, por planes, por esto, así, por todo.
para ti es buen corazón y es importante para esto y muchas cosas. Y para aprender y a seguir muy bien. ¿A qué sí, Maita? Sí. Ya está. Sí, Martín, muy bien. Un abrazo a los tres. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños y todos tenemos ese derecho a poder luchar por ellos y alcanzarlos. Por eso, creo fielmente que lo que hoy se conoce como discapacidad intelectual puede convertirse en fuente de bienestar y crecimiento social. Experiencias llenas de aprendizajes, emociones e ilusiones, pero sobre todo de una importante transformación de vidas. Después de este programa he aprendido un poco más sobre el valor de lo importante, lo fundamental, eso que nos hace ser, no tener ni pretender.